Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Hoy vamos a hablar de emprendimiento. Vamos a platicar con 3 emprendedores. 2 de ellos aquí en la cabina y otra emprendedora desde Cocales hasta allá. Vamos a hacer nuestro enlace para platicar acerca de sus emprendimientos, de sus empresas, de en qué consisten, de qué es, sobre qué tratan, cuáles han sido los problemas o los retos que han enfrentado, hacia dónde van y todas las oportunidades que ellos visualizan y ven a la hora de emprender, lo cual pues es fascinante siempre conocer a emprendedores, y por eso pues hemos traído a 3 emprendedores para que ustedes los conozcan. Así que de eso vamos a estar platicando en el siguiente segmento. Pero quiero arrancar hablándoles acerca de un lugar de los emprendedores y la tecnología que está aquí en el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocios con clientes e inversionistas. ¿Estás buscando esa oportunidad? Pues el Volcano Innovation Summit es una muy buena opción para ti. Puedes compartir con clientes, con inversionistas, con otros emprendedores en esta actividad que se va a llevar a cabo en la Antigua. Y esto pues puedes hacerlo con, como te decía, con tus clientes e inversionistas potenciales. Todo esto por Claro Empresas. ¿Quieres mayores informes? Tienes que entrar a y te lo voy a leer, Volcano, así con B de volcán, Volcano Summit, SUMMIT.com, volcanosummit.com. Ahí encuentras la forma de registrarte para acudir a esta actividad de emprendedores y de tecnología. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. ¿Cómo estuvo la bolsa? Pues mira, me llamó mucho la atención cuando estaba revisando estos números, Jorge, porque no me ha tocado mucho encontrar que los índices todos están arriba del 1%. Por lo general hay uno que está en el 1 o ganancias marginales, o a veces todas están hacia la baja. Pero ahora dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que los puso tan contentos a los inversionistas? Y resulta que los 3 principales indicadores de la bolsa en Estados Unidos, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, pues cerraron hacia la alza y arriba del 1%. Quien encabezó las ganancias fue el Nasdaq con el 1.29, mientras que el Dow Jones quedó en 1.27 con ganancias del porcentaje, y Standard & Poor's 1.16% arriba del cierre anterior. Y todo esto pues en medio de negociaciones entre China y Estados Unidos, datos que se dieron a conocer acerca de la economía en China y en Estados Unidos, y todo esto pues también influyó en las demás bolsas en el mundo. Sí, ¿y a qué se debió? Bueno, primero tal vez hay que poner en contexto de que acaba de terminar el primer trimestre, o sea, terminó la semana pasada, bueno, en la bolsa terminó el viernes pasado, y resulta que este primer trimestre fue uno de los mejores primeros trimestres en las bolsas en Estados Unidos, específicamente en creo que algo así como 30 años, casi desde principios de los 90s. Básicamente eso implica que los índices han estado subiendo en las 3 bolsas, en los 3 índices principales han estado subiendo durante
todo este primer trimestre, obviamente con subidas y bajadas, pero en general la tendencia ha sido hacia el alza y ha sido el crecimiento mayor en bastantes años. Y luego de eso resulta que empieza el segundo trimestre, que empezó hoy, y continúa creciendo, y esto pues da pie a pensar de que puede continuar todavía creciendo. Adicionalmente hay un subindicador ahí, entiendo que usan los técnicos, en esto de las inversiones así en las bolsas. Hay dos tipos de inversionistas, así principalmente, ¿verdad? Algo así como los rudos y los, ¿cómo es que le ponen en la lucha? Los rudos y los técnicos. Entonces es más o menos algo así. Unos son los técnicos que no les importa qué esté pasando en el mundo, a ellos lo que les importa son qué dicen las gráficas. Esos son los técnicos. Y por el otro lado están los que se enfocan en lo que está sucediendo, por ejemplo, si una empresa realmente está produciendo un buen producto y así, los factores inherentes de las empresas y del mercado. En este caso, pues en el ámbito de los técnicos, resulta que tienen un indicador que le llaman la cruz dorada, que es cuando ellos utilizan mucho así los promedios y todo. Entonces el promedio móvil de 50 días, o sea, el promedio de lo que ha sido el precio en este caso los índices en los últimos 50 días versus el promedio de los precios en los últimos 200 días. Y entonces cuando se cruzan estos índices, ellos lo toman como que es una señal de que va a haber, en este caso en particular, que va a haber un mayor crecimiento de los índices en las próximas semanas, que podría ser un buen indicador, ¿verdad? Por supuesto que hay de todo en la viña del Señor, y en particular en el mundo de los inversionistas, y nadie le pega a todo todas las veces, porque si no, pues sería el que acapararía toda la información, todos los fondos en las bolsas. Y en este caso, pues los indicadores tienden a, según ellos, según los técnicos, tienden a indicar que va a seguir crecimiento. Pero adicionalmente, si lo vemos también desde el otro punto de vista, de los que ven así lo que está sucediendo en el mundo real, resulta que hoy la razón de ser por la cual presumen muchos que subieron los índices es porque subieron los índices de manufactura en China, que habían estado bajando y habían estado... Generalmente esos índices son esos de que de 50 para arriba están creciendo, en expansión, y de 50 para abajo están contrayéndose, están decreciendo. Y en este caso el índice de manufacturas de China desde ya hace 9 meses estaba abajo de 50, y este mes esperaban que siguiera abajo de 50, sin embargo resulta que subió un poquito arriba de los 50, o sea que indica que ya está expandiéndose nuevamente. Ese fue el primer indicador, y luego también un indicador similar en Estados Unidos de las manufacturas también, a pesar de que está todavía en contrayéndose, tuvo mejores resultados de lo que esperaban los analistas, ¿verdad? Entonces esas dos noticias fueron las que contribuyeron a que se diera ese fenómeno que le llamó la atención a María Dolores, del 1%. Del 1% en los tres índices. Y efectivamente hablábamos de esta medida técnica, la Cruz Dorada. Hablabas de la parte de los datos publicados en cuanto a China y también a Estados Unidos, donde se dio a conocer el índice de gasto de construcción, que también subió en 1%. Y este es un máximo que ha alcanzado en 9 meses, así como el índice de actividad de fábricas nacionales, que aumentó a 55.3 desde los 54.2 que tenía en febrero. Y Europa no fue la excepción. También Europa, las principales bolsas en Europa fueron hacia la alza, encabezadas por la bolsa de Alemania con un 1.35% de ganancias. Se dieron a conocer datos sobre los gestores de compras, también del sector manufacturero, la inflación de la zona euro. Alemania no le fue muy bien en la parte de los datos manufactureros, ya que se contrajo su actividad en marzo hasta un 44.1, y tú hablabas de ese 50 donde van bien, o bueno, están estables, y para abajo se están contrayendo, mientras que en el Reino Unido pues quedaron por encima de esta métrica con un 55.1 puntos.
por el aumento de inventarios de las empresas para prepararse por el Brexit. Y esto también ha sido otro de los temas que ha tenido en vilo a las empresas que cotizan especialmente en Londres, debido a que se ha estado estira y afloja entre la Cámara de los Comunes y el gobierno británico respecto a la salida del Brexit. Y ahora, otra vez, no les gustó el plan que les presentó Theresa May, e incluso ya se está hablando de quién podría ser su suplente o su sustituto. Sí, en efecto, y al final realmente queda en un impasse hasta la fecha, y hoy continuaron las negociaciones ahí en el Parlamento inglés, pero aún así, después de 4 intentos de votaciones, al final no lograron que avanzara ninguna de las propuestas, y el tiempo se acaba. Se recuerdan que el deadline inicial era el 29 de marzo, o sea, el viernes de la semana pasada era cuando se tenía que llevar a cabo el Brexit. Una semana antes el Parlamento Europeo les dijo, bueno, como no se ponen de acuerdo, les damos otros 15 días. Entonces, pero son 15 días nada más, o sea, el plazo ahorita es el 12 de abril, o sea, a finales de la semana entrante es el nuevo plazo en el cual se tendría que dar el Brexit, a menos de que sucediera algo más. En la resolución esa que hicieron en el Parlamento Europeo la semana antepasada, dijeron que si se aprobaba el plan de Theresa May, entonces les daban un poco más de tiempo hasta el 22 de mayo, o sea, mes y medio para que terminar de ajustar los planes, pero esa condición no se cumplió, que fue lo que fue derrotada por tercera vez el viernes pasado. Entonces ahorita, por el momento y hasta que se averigüe, el Brexit se daría el próximo viernes, si mal no estoy. Eso en teoría. En la práctica yo creo que va a ser difícil. De hecho, ayer estuvo circulando era una especie de chiste, pero era un tweet de un señor de la India que decía: yo soy indio, o sea, indio de la India, ¿no? Y les puedo asegurar que los británicos cuesta mucho que se vayan. Bueno, interesante. Y por último, pues el petróleo, como si le cuento que, por un lado, le hemos estado hablando que hay indicadores que están hablando que la economía china está nuevamente creciendo, que además también hubo datos de una leve menor producción de crudo de uno de los principales productores, que uno diría pues es Rusia, pero sí, es Estados Unidos, uno de los principales productores de crudo, y hubo un leve descenso en su producción, pues esto hace que el precio del petróleo pues suba. Y esto pues fue uno de los mejores que ha tenido en 8 meses. Subieron el Brent para entrega en junio en 61.59 el barril, mientras que el WTI para mayo quedó en 69.01. Todo esto pues tomando en cuenta los elementos que hemos hablado. Se espera que la economía de China empiece a crecer, acorde a los datos que se dieron. Por otro lado, hay una menor producción, no es mucha, pero hay una menor producción. Si a esto le sumamos lo que está sucediendo en Irán, las sanciones a Irán y que Venezuela pues ya no puede producir porque se ha degradado tanto su capacidad productiva, pues esto es una muy buena combinación. Y lo que puede producir no lo puede vender. Además, una muy buena combinación para que los precios del petróleo suban. Sin embargo, hay analistas que hablan que no hay que echar campanas al vuelo en cuanto a China, porque hay que tomar en cuenta otros indicadores al respecto. Y uno de ellos es las ventas al menudeo en la propia China, que aún siguen siendo débiles. Así que, mientras tanto, pues esto es lo que está sucediendo en el mundo del petróleo. Sí, y nos afecta eso, pues sí nos afecta, porque ahí anda todo el mundo diciendo, pero ¿cómo ha subido el precio de la gasolina? Y que antes llegó hasta 20 quetzales o 21 quetzales al galón y ahorita anda por 27, 28. Pues eso es un reflejo precisamente de ese incremento en el precio del petróleo, o sea que sí nos afecta aquí a todos, y lo vamos a ver precisamente ahí en las gasolineras, pero nos afecta realmente en muchos otros sentidos, porque recordemos que sigue siendo el petróleo
petróleo la gasolina pues sigue siendo importante en la generación de energía eléctrica y también es uno de los principales componentes en el transporte de mercaderías, así que todo lo que consumamos pues va a tener costos más altos precisamente por de costos más altos precisamente por el incremento en el precio del petróleo, ¿no? Efectivamente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestros invitados acerca de sus emprendimientos. Una aplicación para las procesiones, descubrir y salir de lo convencional y pensar a Guatemala como un productor de té, ¿te lo hubieras imaginado? De calidad mundial. Y por otro lado, ser ese oasis en el camino rumbo de la costa sur. De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Regresamos a Más Negocios y ya están con nosotros nuestros invitados con quienes vamos a estar hablando. En cabina están con nosotros Felipe Hernández de Cuaresmaps y también Pablo Soto de Utopía. ¿Utopia? Sí, así es. Utopia, ok. ¿Perdón? Alberto, ¿de dónde saqué yo Pablo? Bueno, lo voy a cambiar. Gracias por la aclaración, Alberto. Y bienvenidos, y tengo ya en la línea telefónica, si me ayudan entonces con los audífonos, muchísimas gracias. También ya tengo en la línea a Regina, y espero decir bien tu nombre, Regina Olivero. Correcto. Perfecto. Bienvenida Regina Olivero del restaurante El Rancho, esto en Cocales, en Suchitepeques. Así que bienvenidos a todos. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Les parece si empezamos con las damas? Sí, claro. Perfecto. Regina, cuéntanos de tu emprendimiento, de tu empresa, ¿de qué se trata? Buenas noches, sí, gracias por invitarnos. Nuestro emprendimiento es un restaurante que está en el kilómetro 113, carretera a la costa. Uh-huh. Este emprendimiento fue iniciado por nuestros padres en el año 1998, ¿verdad? Y como tú lo bien describes, es un oasis en el camino para todos nuestros clientes, que queda cabal como una parada estratégica en medio de cualquier ruta, ¿verdad? Para donde tú vayas. O sea que esta empresa la inician sus papás y ya va en la segunda generación. Sí, yo tengo 8 años de estar en la empresa y ellos la iniciaron porque les gustaba mucho cocinar y ellos hacían churrascos los fines de semana y querían compartir ese gusto por la comida y así empezó como un restaurante de carne. Empieza Pero con... Ajá, perdón. En el 2001 más o menos empezamos con tilapia y tenemos nuestra receta original de tilapia estilo rancho, que es la tilapia que es paradita en el plato. Y entonces... Y de ahí hasta ahora. Y de ahí hasta ahora. Desde hace 8 años, entonces tú estás a cargo de esto y han logrado hacer esa transición, lo cual me parece muy, muy interesante. Sí, gracias a Dios seguimos como una empresa familiar, fortaleciéndonos y contra todos los retos, como tú decías, ¿verdad? ¿Cuál nos pone la vida. ¿Cuál consideras, Regina, que fue el principal reto que enfrentaron tus papás y ahora ustedes? Primero diría yo que esta era un área donde no había personal capacitado para la hospitalidad. Uh-huh. Los primeros meseros eran trabajadores del área de agricultura y a los que hubo que capacitar y enseñarles todo. Y lo primero fue entonces desarrollar al personal. Sí,
Ahora ya es un lugar un poco más, con más restaurantes alrededor, y hay más personal capacitado, pero aún así seguimos teniendo que capacitar internamente. Y esto es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de un negocio de servicios, o sea, en el cual la atención del personal es muy importante. Correcto, nuestra prioridad es el servicio y la calidad. No podemos bajar de la calidad de nuestra alimentación ni la atención. Entonces, ustedes inician y tus papás inician cuando no hay muchos lugares de comida en esta área, y lo primero que encuentran es que no hay personal capacitado y entonces lo empiezan a desarrollar. ¿Y cuál es el reto que ustedes enfrentan ahora? ¿Sigue siendo el mismo o ha cambiado? Ahorita continuar, no bajar la calidad, seguir capacitando porque el personal va cambiando. Pero hoy por hoy tengo al mejor equipo que puedo tener, y lo que no saben, aquí se los enseñamos, invertimos mucho en capacitación. Invertir en capacitación, interesante. Muchas gracias, Regina. Ahora conozcamos a nosotros dos emprendedores con quienes estamos platicando, y es Felipe y Alberto. Y ahora lo dije bien, gracias. Cuéntenos de sus emprendimientos, porque son muy diferentes. Uno es en tecnología y el otro tiene que ver más con el área de gourmet y el área de alimentos, de bebidas. ¿Con quién quiere empezar? Alberto, bueno, cuéntame excelente. de Utopia. Claro, bueno, pues Utopia Premium Tea nace dándonos cuenta que el mercado centroamericano está dominado por tés importados, la gran mayoría de muy mala calidad, y lo poco que tiene la calidad que ciertos clientes buscan es exageradamente caro, ¿verdad? Digamos, los tés, las mezclas de té de calidad, usualmente provenientes de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, un producto importado de países donde realmente es caro el producto. Entonces nosotros tomamos la decisión de entrar al mercado con la promesa de ser 100% locales. Ese es un camino muchísimo más largo y empedrado que tomar. Sin embargo, es muchísimo más gratificante, porque utilizar producto local significa crear los puestos de trabajo en Guatemala, ¿verdad? Algo que realmente nos llena a nosotros como empresa. Nos dimos cuenta que al ser locales, no solo nuestro producto tenía muchísimo mejor calidad y frescura, sino también por el aspecto de distancia, al estar más cercano, nuestros precios podrían ser muchísimo más competitivos, y de esa manera logramos, digamos, crecer relativamente bien en poco tiempo. Y en el proceso descubrimos la región de Cobán como una región productora de té negro de alta calidad. Entonces, no solamente tenemos un compromiso con nuestros clientes en Guatemala, sino ahora tenemos un compromiso para mostrarle al mundo la calidad excepcional que tiene Cobán como región productora de té de alta calidad. Es un producto que el mundo merece probar, y realmente tenemos esa misión. Entonces, generarle valor al mercado extranjero y generarle fuentes de ingresos a guatemaltecos, dándoles productos para que siembren, que tienen muchísimo mayor valor, ¿verdad? Muchos de nuestros productores, en vez de estar sembrando maíz, frijol, ahora están sembrando manzanilla, lavanda, té, que son semillas, que son productos de la agricultura que les generan muchísimos más ingresos. Entonces estamos bastante contentos. Yo ahí tengo una duda con lo que mencionaste de que descubrieron Alta Verapaz así como región para el té. ¿Eso en el sentido de que ya había gente ahí produciendo té y ustedes los encontraron? ¿O dijeron, bueno, esto es un clima bueno y traigamos semillas y probemos a ver cómo nos va ahí? Fue una mezcla de ambas cosas. Digamos, primero descubrir de dónde provenía el té de mejor calidad mundial, a nivel mundial. Y esta es la región de Ceilón, Sri Lanka, es en Asia. Y las características que hacen que ese té de Asia tenga una calidad muy buena es que donde se produce es muy alto y al mismo tiempo muy húmedo. Entonces la combinación de humedad y altitud da té de alta calidad. Entonces, bueno, si eso es lo que causa que un té sea de buena calidad, tenemos que encontrar una región en Guatemala que tenga esas cualidades. Entonces, ¿cuál es la región de Guatemala
de mayor humedad respecto a su altitud, pues es Cobán, una región afectada por la depresión del Atlántico, que son muchísimas nubes que se quedan atrapadas en las montañas y hacen que llueva todo el año. O sea que ahí sí les sirvió el chipi-chipi, ¿no? El chipi-chipi. Y descubrimos que en San Juan Chamelco ya se estaba sembrando té. Entonces fue abocarnos a ellos y empezar a trabajar de la mano con ellos, ¿verdad? La gran diferencia es que ellos estaban produciendo té sin valor agregado, lo exportaban como un commodity, ¿verdad? A través de una cooperativa y una embajada de Japón. Sin embargo, nosotros lo estamos comprando a mejores precios porque nosotros no estamos exportando un commodity, nosotros no estamos vendiendo una materia prima, estamos vendiendo un producto mezclado con hierbas, con frutas, con mucho mayor valor agregado y directo al consumidor final. Entonces, lo que sale de Guatemala ya es el producto final, por así, el que recibe el consumidor en cualquier parte del mundo. Así es, de nuestro producto. Así. Que son los blends o las mezclas que ustedes están haciendo. Claro. ¿Cuánto tiempo les llevó esa investigación? Alrededor de 8 meses, digamos, desde la concepción de la idea hasta lograr poner en orden la cadena de suministros. 8 meses. 8 meses en los cuales estuvieron validando e investigando y viendo cómo iba a funcionar el producto. Sí. Lo cual me lleva al punto que hay que planificar. Claro. Porque muchas veces los emprendedores están que mueren por empezar y dicen ya, y hay que tener un cierto proceso de planificación. Claro. Y esto es muy interesante. Ahora, cuéntanos acerca de tu emprendimiento, Quaresmaps. Bueno, Quaresmaps realmente nace como una plataforma que cubre varias necesidades y tiene el apoyo de varios sectores. Primero que nada me gustaría mencionar que está mi otro emprendimiento, porque tiene que ver en la historia que voy a contar. Originalmente yo empecé una heladería que se llama Glazy Cream en la antigua Guatemala en el año 2015. Mi background en todo esto de los alimentos es de que yo estudié cocina en Chile y en Francia, y al regresar aquí a Guatemala, quise comenzar mi propia empresa, que fue como algo que yo tenía dentro desde muy pequeño, desde que tengo memoria, la verdad. ¿Y tú toda la vida has vivido en Antigua? Así es, yo crecí en la Antigua y estudié. Porque es un mercado muy competitivo. Sí, en términos de gastronomía sí es bastante competitivo, y eso fue uno de los factores que me llevó a hacer una heladería y no un restaurante. Un restaurante incurría muchos riesgos en el sentido de inversión de capital, contratación de personal y muchos compromisos. Y yo quería comenzar algo más orgánico, un producto que yo pudiera fabricar desde la cocina de mi casa, solo yo, y poder hacerlo evolucionar sus primeros pasos personalmente. Ese fue el caso. Yo comencé a desarrollar las recetas de los helados y empecé a tocar puertas y a tocar puertas ahí de los hoteles, cafés, restaurantes de Antigua Guatemala. Conseguir mis primeros 5 clientes fue bastante complicado, ¿verdad? Más cuando uno ve a una persona de 22 años en ese tiempo, con un carro así como un poco viejito y una hielera en la mano y así como vendo helados. Es como poco creíble de que alguien como así vaya a seguir con el compromiso de seguir con una empresa. Es un poco difícil tener la credibilidad. Pero logré dar esos primeros pasos, y en el año 2015 y 2016 conseguí una cartera estable de clientes, los cuales me pudieron apoyar para poder abrir ya mi primera tienda en marzo del 2017. Y ahí es cuando entra realmente Quaresmaps, porque Quaresmaps nace justamente en esa época, cuando abrí Glazy. Yo cuando abrí la tienda fue imprevisto. Primero que nada fue en febrero, simplemente encontré un local que siempre había querido. Lo encontré vacío, fue como ahorita yo encontré a los dueños, aquí yo lo quiero alquilar, hicimos el trato y hecho, ¿verdad? Y así como después de que ya había hecho el trato fue como, bueno, ¿y ahora qué pongo? Entonces fue un trabajo de un mes bien intenso de armar todo el proyecto y de armar todo el mobiliario que se iba a poner adentro, cómo iba a funcionar, cuál era la cadena. Hice mi primera contratación de persona que me iba a estar apoyando en fábrica, y bueno, iba a vender, ¿verdad? Iba a atender la heladería 24/7 y así pasar toda la época más fuerte, de hecho, que era marzo y abril, que es la Semana Santa, claro. ¿Cuál es mi Semana Santa, verdad? Mucha gente que visita la antigua Guatemala en esa época.
Entonces, comencé el 17 de marzo, se hizo la inauguración de la heladería, comenzamos a trabajar, a darnos a conocer, y justamente en la Semana Santa fue cuando me vino la primera inquietud, se podría decir, de este proyecto. Recuerdo muy bien que bueno, primero que nada la necesidad de que dónde está la procesión es eterna, o sea, desde que tengo memoria, uno sale, no hay día que uno salga, que haya procesión y alguien no le pregunte dónde está la procesión, por dónde va, ¿usted sabe dónde va? Entonces, esa es el primer factor. El segundo factor es de que yo, mientras atendía la heladería, recuerdo muy bien que hubo una familia de extranjeros de los Estados Unidos. Eran 4 personas, realmente la mamá, el papá y los 2 hijos. Y la cuestión es de que ellos tenían un poco cara así como que habían caminado todo el día, se les notaba el cansancio, que habían caminado todo el día ahí en la Antigua y estaban un poco frustrados, sentía yo también, en su actitud. Cuando ellos ordenaron su helado, yo les respondí en inglés, ellos como que vieron así el cielo abierto, se les iluminó los ojos así como, puchica, sabe hablar inglés, ¿verdad? Y lo primero que te preguntaron es, ¿y dónde está la procesión? No exactamente, pero es algo más allá, de hecho. Uno como guatemalteco, cuando ve a los turistas tomando fotos, siguiendo las procesiones, siendo partícipes presencialmente, uno asume que ellos entienden qué está pasando. Y realmente el caso es totalmente lo contrario. Ellos ven, toman fotos porque se ve bonito, es imponente todo este rito que nosotros hacemos para la Semana Santa, ¿verdad? Pero nunca nos hemos hecho, o creo que nos hemos hecho la pregunta muy poco de, ¿realmente entienden lo que está pasando en Semana Santa? ¿Realmente saben por qué es así? Entonces ellos me hacían ese tipo de preguntas de más específicas respecto al trasfondo de las procesiones, por qué se hacían, por qué van los cucuruchos así vestidos de esta forma, por qué van de esta otra forma. Entonces eran preguntas más específicas, algunas las supe responder, otras no, realmente, y eso me llevó a pensar, no hay una fuente de información realmente para el turista confiable, porque ni siquiera los trifoliares que reparte la municipalidad en esa época están en inglés, todos están en español, ¿verdad? Entonces ese fue el otro factor. Y el tercer factor fue que yo noté de que los medios de publicidad en la Antigua son bastante limitados, exactamente porque no está permitido bajo las leyes del Consejo de Conservación de la Antigua Guatemala. Entonces los únicos medios de publicarse o de hacerse notar en su negocio, más en ese entonces de que mi negocio era bastante joven, refiriéndome a Glacy, la única opción que teníamos realmente eran las revistas, como las revistas que circulan y que reparten mapas de la Antigua Guatemala. Entonces, estos servicios yo soy partidario de que uno no puede opinar hasta que no lo prueba, ¿verdad? No puedo opinar hasta que no lo pruebe, entonces fue como, bueno, voy a probar la revista, aunque no soy muy creyente, bueno, el mapa, perdón, aunque no soy muy creyente que sea más eficiente que los medios actuales de digitales, pero vamos a probar. Y efectivamente el costo que a mí me traía publicarme en estos mapas era más de 10 veces lo que yo pauté en Facebook, por poner un ejemplo. Y Facebook me trajo sin fin de gente, o sea, un montón de gente, es que no me deja de salir en Facebook, es que me salió en Facebook, es que me salió en Facebook. Entonces, este factor versus el mapa que realmente pude contabilizar 2 personas que llegaron por él, fue un poco el tercer factor que me llevó a concebir la tercera parte, que fue no hay un medio de marketing realmente relevante de la Antigua que pueda centralizar a la mayoría de negocios, por lo menos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría de negocios en la Antigua. Después pasó un año, estuve trabajando más que todo en Glacy y en el 2000, en la Semana Santa del año pasado, ahí fue donde me decidí. Y dije, no, lo tengo que hacer. Recuerdo todavía claramente que estábamos en Viernes Santo y estábamos comiendo el famoso bacalao ahí en la casa de mi tía. Y fue como que estábamos reunidos así con la familia y todo. Y yo ya tenía así decidido que lo iba a hacer. Entonces solo tiré el comentario al aire, bueno, yo voy a hacer este proyecto, quien quiere invertir, me avisa, ¿verdad? Entonces, al final sí se animaron 2 personas de mi familia y comenzamos el proyecto. Comenzamos a desarrollar la idea, la marca, el nombre, Cuaresmaps,
que realmente fue algo que se me ocurrió así después de estar pensando. Es como, suena un poco simple tal vez, pero me costó como un mes estar ahí pensando y dándole vueltas al asunto, ¿verdad? En retrospectiva todo se ve simple. Así es. Sí, Vamos sí. a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar la historia. Vamos a platicar también con Regina, que nos siga contando acerca de su restaurante El Rancho, con Alberto Soto, que nos vaya contando qué sucedió después de esa primera investigación en Utopia, y Juárez Maps, que con Felipe, cómo logras meterte a un ámbito, vienes de cocina y te metes a un ámbito de tecnología. Vamos al corte y regresamos. Gracias a todos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo. Estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com. También transmitimos a través de YouTube y a través de Twitter. Y regreso con Regina respecto a su restaurante El Rancho, el cual inician sus padres y después pues lo mantienen. ¿Cómo hacer, Regina? Porque cuando dices, empezaron mis papás, pues a ellos les gustaba hacer churrasco, luego fuimos variando el menú. Casi no habían casi no habían locales haciendo o restaurantes haciendo lo mismo o haciendo lo que nosotros hacíamos, pero esto poco a poco se fue llenando. ¿Cómo poder seguir sobresaliendo y poder permanecer a pesar de que empieza esta competencia de obviamente del que siempre inicia o el que se da cuenta que hay una oportunidad? Pues no faltan los que empiezan a también aprovechar esa oportunidad que encontraron quienes iniciaron. Bueno, yo pienso que lo que hemos visto es que hay que seguir con la calidad y el servicio, o sea, no hay que bajarse de la moto, no hay que bajar costos para bajar precios, ¿verdad? Que uno a veces mata la calidad para poder bajar precios. Nosotros no tenemos esa política, nosotros pensamos que debemos mantener nuestra calidad, nuestros precios, y que debemos de seguir siendo competitivos. Todos los demás también tienen su derecho y van a hacer su lucha. Claro. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que seguir siendo los mismos de siempre, que es lo que dicen, yo vine aquí hace 10 años y hoy vengo y está mejor, ¿verdad? ¿Y cómo mantenerse, Regina? Porque dices, haciendo lo mismo, sin embargo, los de al lado van a hacer cosas y van a hacer cosas diferentes, y cómo mantener esa fidelidad o mantener al cliente contento, que regrese. Bueno, nosotros tratamos de variar nuestros platillos, creamos nuevos platillos, hemos crecido en instalaciones, estamos mejorando constantemente las instalaciones y sobre todo el servicio y la seguridad que la gente siente cuando viene acá, porque vienen cansados, las colas, el camino, el calor. Entonces aquí encuentran un lugar donde se puedan sentir cómodos, donde pueden entrar a los servicios, no les va a pasar nada y que van a comer rico. Me imagino, Regina, que obviamente te toca estar ahí en el lugar. ¿Cómo te das cuenta de lo que quiere tu cliente? ¿Cómo lo hablas con ellos, los observas? ¿Cómo sabes lo que el cliente necesita? Porque a veces uno dice, y yo siempre, se me quedó muy grabada esa historia del pan con Chaumín de José, que él lo que quería era un pan creo que con frijoles, y él cuando le iba a pedir algo a la señora, en lugar de escucharlo, le echaba más cosas y le echaba más cosas. Al final fue un pan con todo menos con lo que él quería. Entonces, ¿cómo escuchar al cliente? Mira, nosotros tratamos de que los meseros sean el que nos pase toda la información, ¿verdad? De lo que el cliente nos dice, porque nosotros tenemos encuestas de servicio y tenemos también, estamos en las redes sociales donde nos dejan mensajes, pero a veces no dicen las cosas. Claro. Entonces sí necesito que el personal esté atento para saber qué le gustó, qué no le gustó, qué le agregamos. Y algunas veces sí nos acercamos y le preguntamos al cliente en qué podemos mejorar para que sea de su satisfacción pasar con nosotros. Claro, a mí me ha pasado en algunos lugares que voy a comer y me preguntan si todo está bien, y me parece un buen detalle, porque es el momento en que tú aprovechas para, si hay algo que no está bien, decirlo. Nosotros tenemos la regla del tercer bocado. Uno tiene que acercarse cuando el cliente va en el tercer bocado para preguntarle si todo va bien, porque en ese momento te pueden decir si
Claro. si el plato o algo no está bien. Claro, ¿verdad? primero ya lo probaron, segundo ya no están tan muertos de hambre, y entonces y ya están más relajados, porque si se acercan a alguien que no ha comido y no le ha dado ni el primer bocado, pues sí, lo más seguro es que no le diga nada, sino ladre uno cuando se le acerca. Cabal, eso nos pasa. pero tenemos clientes muy buenos, muy fieles, tenemos, gracias a Dios, clientes de turismo que pasan con nosotros y que a pesar de todos los cambios que hemos vivido, ¿verdad?, en el país, pues siguen fieles con nosotros, se los agradecemos. Tenemos un horario bien extenso que es de 6 de la mañana a 9 de la noche, entonces para todo el que va en ruta, ¿verdad? Claro. Regina, ¿y cómo han enfrentado las complicaciones, como por ejemplo el hecho de los problemas que han habido en la carretera? ¿Eso cómo les ha afectado y cómo han reaccionado, cómo han podido resolver esas complicaciones? Mira, nosotros no, como eso no está bajo nuestro control, Uh-huh. tenemos que estar siempre atentos, ¿verdad? Nos ha afectado la carretera, nos ha afectado la baja en la agroindustria. Pues, ¿verdad? En sí estos últimos 3 años han sido un poco más duros, pero seguimos, o sea, no, gracias a Dios, ¿verdad? Y creo que nosotros los emprendedores vamos mucho por fe, ¿verdad? Porque a veces uno encuentra muchas dificultades y dan ganas de tirar la toalla. Pero seguimos adelante, porque nos debemos a nuestros clientes y seguimos haciendo todo lo mejor que podemos. Y pues muchas gracias, Regina, por haber tomado nuestra llamada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues te deseamos muchísimos éxitos y pues la invitación para todos los que van por esta ruta y pasan por Cucales. Ahí está el restaurante El Rancho. Y somos amigos de las mascotas, así que aquí pueden traer todas sus mascotas. Imagínate, muy bien. Pues Firulais. Firulais. Muchísimas gracias, Regina. Gracias a ustedes. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué tanto consume té el guatemalteco? ¿Qué seguía después? ¿Y por qué de la cocina a la tecnología, a las aplicaciones? Vamos al corte y regresamos. El lugar de los emprendedores y la tecnología está aquí en el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocios con clientes e inversionistas potenciales. Todo esto bajo el patrocinio de Claro Empresas. Así que quieres saber dónde inscribirte, cómo registrarte y cómo compartir tu modelo de negocios con clientes e inversionistas. Visita el sitio www.volcano, así como se oye, con B de volcán, Volcano Summit, SUMMIT.com. ¿Qué tanto consume té el guatemalteco para empezar a producirlo aquí en Guatemala? Porque te preguntaba en un corte, Alberto, si habías empezado aquí o te habías ido de una vez a venderle a los principales consumidores. ¿Quiénes son los principales consumidores de té en el mundo? Bueno, actualmente el mayor consumo de té se encuentra en Asia. Okay. El segundo mayor consumo de té, digamos, proporcional, es en Sudamérica. Uh-huh. Y como tamaño de mercado, el mayor consumo se encuentra en Estados Unidos. Nuestro enfoque actualmente es de ambas partes. Primero, en el territorio, en la región centroamericana, consolidar la marca Utopía como una marca de tés de alta calidad, específicamente enfocándonos en cadenas de hoteles, cadenas de restaurantes, cadenas de coffee shops, cafeterías. Y como segundo modelo de negocio es trabajarles marca privada a cadenas de cafeterías, hoteles y restaurantes de Estados Unidos. Entonces, y también de Canadá. Entonces, tanto estamos creando un posicionamiento de marca en la región, donde podemos controlarlo nosotros, como también exportar las mezclas a Estados Unidos. En nuestra cercanía con el mercado gringo hace que nuestro producto sea muchísimo más competitivo que el producto producido en Asia,
¿verdad? La distancia es un factor sumamente importante, ¿verdad? Y adicional al factor distancia y logística, el factor de que la calidad del té de Cobán está por encima, consideramos que está por encima que el té asiático. Y eso lo han logrado comprobar los clientes internacionales. ¿Y le han llegado al nivel del de Ceilán? Consideramos que nuestro producto es mejor. Tenemos más cuerpo y más dulzura que el té de Ceilán. Esto me imagino te llevó también todo un proceso de desarrollo del productor, porque de maíz y frijol a producir té, no sé qué tanta diferencia hay para más que nada llegar a la calidad que necesitabas y mantenerla. Claro, primeramente es entregarles las semillas, ¿verdad? La manzanilla que se solía sembrar en Guatemala o que crece de manera silvestre en Guatemala es manzanilla silvestre, es una manzanilla que tiene muchísimo menos sabor y menos dulzura, menos cuerpo. Además que los rendimientos son muy malos. Tuvimos que traer manzanilla germánica. Es la manzanilla que es específicamente la utilizada para otorgarle sabor, cuerpo y dulzura, y además tiene mucho mayor rendimiento por hectárea al momento de producirla. Gracias a Dios es un producto que no es complicado de sembrar, es bastante agradecida, entonces requiere incluso muchísimo menos aplicación de insecticidas, de hecho no requiere aplicación de insecticidas, herbicidas o fungicidas. Entonces no solo le estamos reduciendo el gasto fijo en mantenimiento al productor, sino que también el valor por cada quintal de manzanilla es muy superior que el valor que él recibe por el maíz. Entonces estamos logrando, digamos, sacar de la pobreza extrema a muchas personas sin tenerlos que cambiar de su oficio. Muchas veces se dice que para sacar de la pobreza a las personas hay que moverlas primero de agricultores a industrializarlos y de industrializarlos a servicios y tecnología. Pues eso es un trabajo de muy largo plazo y de muchísima inversión. ¿Qué podemos hacer hoy por los guatemaltecos de una manera relativamente más sencilla? Pues la clave estaba en cambiarles el cultivo. Siguen siendo agricultores, siguen haciendo lo que ellos siempre han sabido hacer. La única diferencia es que les cambiamos la semilla. En vez de ser semillas de maíz, son semillas de manzanilla. Entonces es un producto con muchísimo más valor agregado. ¿Y no ha habido resistencia cultural así de la gente de decir, no, yo quiero seguir con mi maíz? Claro, es cultural. Sin embargo, digamos, nosotros es relativamente pequeño nuestro consumo de manzanilla, entonces es muy fácil encontrar productores. Además, es la necesidad la que hace a las personas cambiar muchas veces hasta de concepciones culturales. Claro, porque al final una vez empiezas a ver los beneficios que obtiene tu vecino, así es, empiezas a ver, bueno, ¿y qué hizo este para poder yo hacer lo mismo, verdad? ¿Qué hace el exitoso que yo pueda hacer? Y estamos por terminar y se nos fue el tiempo rapidísimo. Felipe, ¿qué sigue con Quaresmaps? ¿Dónde la pueden descargar? ¿Qué ahorita es una herramienta súper valiosa para quienes van a la antigua? Claro. Pues ahorita la pueden descargar en Play Store, que está para Android disponible, como Quaresmaps. Para App Store estamos todavía en tercera revisión, la cual esperamos tener ya respuesta estos días para que ya sea publicada. Okay. Aquí es un tema más complicado con Apple. Y realmente es una web app, entonces es un menú como de fácil acceso para que sea soportado en una página web. Por ahora hemos tenido bastante aceptación. De hecho, me atrevería a decir que somos uno de los proyectos de tecnología en Antigua y Capital de más rápido crecimiento. En 4 procesiones hemos recibido más de 10,000 usuarios, los cuales han generado más de 31,000 visitas, y en esas 31,000 visitas han visitado más de 100,000 páginas. Entonces ha sido bastante dinámico la actividad que ha tenido todos los usuarios en estas procesiones, y aún nos faltan 15. Aún falta la parte más fuerte de esta Semana Santa. Así es. Y ¿algún consejo que le quieran dar a los emprendedores de su experiencia en el emprendimiento? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ustedes? Bueno, primero como consejo, número 1, saber hacia dónde se dirigen, ¿verdad? Cuando uno tiene claro cuál es el camino, uno está dispuesto a tomar el camino empedrado o el camino que está bastante
tendido, pues sabe que ese es el camino. Entonces, la dirección y aguantarla porque es el largo plazo y el amor por la visión lo que lo hace a uno aguantarla cuando a veces los números están en rojo. Y encontrándonos, pueden encontrar Utopía Premium Tea en Instagram como Utopía-Premium, Premium. Perfecto, en Instagram. De mi parte sería más que todo que entender y realmente comprender que los fracasos son más usuales que los éxitos. De hecho, un emprendimiento exitoso se hace a base de fracasos más que de éxitos. Los éxitos no le enseñan a uno, los fracasos le enseñan a uno sobre su proyecto y sobre el futuro que va a tener su proyecto, ¿verdad? Entonces, no frustrarse realmente por esos fracasos. La idea que uno tiene originalmente no siempre es la adecuada, puede mutar, es normal que mute, y así se adapta al mercado y así se hacen los productos exitosos en el mercado. Y solo como última oportunidad quisiera aprovechar también a agradecer a mis patrocinadores, que fueron realmente los que me apoyaron en todo este proceso para desarrollar QuaresMaps, específicamente Detector, Wearing Guate, que fueron en el área digital, en el área de mercadeo La Copia Fiel, y Radio Estrella, que nos apoyaron bastante en este sentido de correr la voz de toda esta dinámica de la aplicación, y que nos pueden encontrar también en Facebook e Instagram como QuaresMaps también. QuaresMaps. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, ya saben, ahí es importante lo que decían los muchachos, de que uno aprende de los fracasos y que hay que aguantar, porque generalmente es difícil el camino de los emprendedores. Muchas veces la gente se queda solo con el glamour, ¿verdad? De que de cuando fueron ya exitosos, pero por muy exitoso que sea un emprendedor, si conoce usted su historia, va a ver que no siempre fue lo glamoroso y exitoso que cuando uno los conoce, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Les deseo muchísimos éxitos y espero seguir escuchando de ustedes y seguir escuchando muy buenas historias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante esta noche. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.